Teológica. Les habla el pastor Salomón de la Cruz desde Cozumel para hacer la presentación oficial del exponente de esta semana, nuestro hermano Daniel Betanzos Fuentes, el cual ha sido pastor desde el año 1985. Estamos hablando de que está cumpliendo 35 años de ministerio que deberían de ser honrados y respetados por todos nosotros. Él ha pastoreado en Coatzacoalcos, Veracruz, Cayuca, Paso Canoa, Tuxtepec, Oaxaca, Arroyo Tigre, Veracruz, Córdoba, Veracruz, San Juan Teotila, Oaxaca, ha estado en La Ventosa, Oaxaca, ha estado en San Luis Potosí, en varios lugares, por lo menos 3 lugares de San Luis Potosí. Ha estado también en Hidalgo, donde ha sido pastor, en Tamaulipas, en Los Ángeles, San Luis Potosí, capital, en Santa Elena, en San Luis Potosí, y en la ciudad Madero, Tamaulipas. Nuestro hermano tiene varios reconocimientos, tiene 2 licenciaturas en teología, tiene 2 maestrías en teología. Bueno, el currículum del hermano es amplio y la experiencia que va a compartir sobre ética ministerial ha sido parte y producto de formación de 35 años de ministerio, ha sido producto de conferencias que ha compartido a lo largo de todo este tiempo, y creo que va a ser una bendición tenerlo en esta. Podríamos decir mucho más de nuestro hermano Daniel Betanzos Fuentes, pero creo que es suficiente. Podemos confiar en que vamos a ser nutridos, vamos a ser ministrados también con este ministerio. Y bueno, enhorabuena, mi hermano Betanzos, le recibimos con cariño, le recibimos con afecto, y de esta manera pues es suyo este espacio. Vamos a darle esta semana, y en otra ocasión vamos a tener un seguimiento a este tema, con ya hablando de la cuestión ministerial. Pero en esta ocasión vamos a hablar precisamente de la ética ministerial, que corresponde a la conducta de cada ministerio, de cada servidor. Creo que va a ser una bendición grande. Muchas gracias por su tiempo, amado pastor. Le agradezco toda su disposición y el gesto que tiene para servir a este grupo de instrucción teológica. Bienvenido, es suyo el espacio. Esta es mi exponencia. Soy el pastor, conferencista, evangelista Daniel Betanzos Fuentes. Y es un gran honor que el siervo Salomón me da la oportunidad de poder exponer hacia cientos y cientos de ministros y líderes en esta teología, instrucción teológica. Y mi exposición tiene que ver con la ética ministerial. Pero antes de eso, esta es una dedicatoria para todos aquellos que le sirven al Señor. En una expresión de tributo y consideración a la noble tarea que como ministros del reino de Dios desarrollan en todos los ambientes dentro de la patria amada, va dedicada esta presentación al ser más inspirador de respeto y admiración, grupo de hombres de Dios, que como definiciones a su vocación van las del Maestro Sagrado. Embajadores de Cristo, como lo declara 2 de Corintios 5:20. Ángeles de la iglesia, Apocalipsis 1:20 y Apocalipsis 2:1. Apóstoles de Jesucristo, Lucas 6:13, Tito 1:1. Defensores de la fe, Filipenses 1:7.
ancianos, Primera de Timoteo 5:17, pastores, Jeremías 3:15, Efesios 4:11, ministros de Dios, Isaías 61:6, Segunda de Corintios 6:4 y muchos títulos más que describen el carácter de su llamamiento divino. La iglesia se siente feliz de contar entre sus líderes con hombres como cada uno de sus obreros y siervos de Dios. Tito 1:1 y de la iglesia, Segunda de Corintios 4:5. Entusiastas, mayordomos de Dios, Tito 1:7. De las diferentes gracias de Dios, Primera de Pedro 4:10. Y los misterios divinos, Primera de Corintios 4:1. Como lo es el más modesto de sus ministros. Las consideraciones contenidas en esta exposición van con el afán de recordarle lo que usted es en las palabras del apóstol Pablo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Bendiciones. Ética ministerial. Y en la ética ministerial quiero enfocarlo por lo menos en 6 características. En primer lugar, quiero hacer mención de la relación del ministro o del pastor o del líder consigo mismo. El ministro o el pastor o el líder debe saber que su llamamiento es de Dios. De eso debemos de estar conscientes todos aquellos que un día fuimos llamados y estar seguro que nuestro llamamiento viene de Dios. En Gálatas, el apóstol Pablo hace referencia ahí en su capítulo 1, en el verso 15 y en el verso 16. Mas cuando plugó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que le predicase entre los gentiles. Luego me conferí con carne y sangre. El ministerio cristiano no puede estimarse ni medirse por las reglas que se aplican a otras profesiones, tales como prestigio social y beneficios materiales. El ministro debe saber que su ministerio es un llamamiento celestial, un ministerio espiritual y no meramente una profesión, el cual, dice Pablo en Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia y sustentando las mismas todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El ministro, el pastor, el líder, como persona, debe de tener paz con Dios como su creador. De otra manera, jamás podrá obtener
y alcanzar los principios de la buena ética. Porque Dios es la medida perfecta de justicia y bien hacer. Por lo tanto, el hombre debe medir su conducta por los principios de aquel que es perfecto y Dios absoluto. Pues no hay otra medida de conducta por la cual podamos medirnos. El ministro, el pastor, el líder, debe tener fe absoluta y confianza plena en su Creador. Ahí en Hebreos capítulo 11, verso 6, la palabra de Dios dice: empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y si nos vamos a Romanos 14, 23, dice la Biblia: mas el que hace diferencia, si comiere, es condenado porque no comió por fe. Y todo lo que no es de fe es pecado. Un pasaje más lo vemos en Juan 15:5. Dice: sin mí nada podéis hacer. Si el ministro o el pastor, el obispo, el que enseña la palabra, si ellos no agradan a su Creador, por lo tanto, no puedo esperar ayuda de Él, y sin su asistencia no podrá obtener la medida justa de la buena ética. El agradar a Cristo es urgente e indispensable en la medida de la buena ética. Por lo tanto, cuando el ministro, el pastor, el líder ha entrado en relación con su Creador y comienza a caminar con Él, su conducta, en total se apegará a los principios de la buena ética. El ministro o pastor debe de tener confianza en sí mismo. Entonces, con la ayuda de su Dios, puede hacer todas las cosas. Ya lo dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ánimo, pastor. Si el ministro, el pastor, no tiene confianza y fe, primeramente en Dios y después en sí mismo, jamás podrá realizar algo para él y para su Dios. Recuerde que, hablando humanamente, todas las cosas estaban contra David. Él estaba enfrentándose a un gigante, un hombre de estatura descomunal, un gran guerrero, que era por mucho superior a su fuerza natural. Sin embargo, David tuvo fe y confianza al grado que él declara: yo puedo y yo venceré a este gigante. Amado siervo,
Yo no sé cuál sea tu problema, tu necesidad, tu aflicción, tu angustia por la que estés pasando en este momento. Pero tú puedes decir las mismas palabras que dijo David: yo puedo y yo venceré a este gigante. Así que mató al gigante y después todo Israel se regocijó con él. Como el David de ayer, el ministro de hoy, el pastor de hoy, debe por necesidad tener fe en su Dios y confianza en su propio liderazgo, y que él puede realizar cosas que ha abrazado para realizarlas en Dios y para Dios. Se entiende generalmente que el pastor o el ministro es un cristiano. Entonces, sin decirlo, se asume que es un caballero. Se cree que el verdadero cristiano siempre sabrá cómo conducirse. Las modas del mundo cambian, y así las hermosas y pequeñas costumbres que aún prevalecen. El pastor, el ministro, debe saber que interpretar el pensamiento de otros y hacer juicios por ello es la esencia de la ética ministerial. El ministro, el pastor, debe proteger el uso de su nombre. Qué interesante está esto, pastores. El pastor debe proteger el uso de su nombre. Muchos pastores o ministros, evangelistas, siervos de Dios, líderes, han vivido para lamentar el haber permitido la asociación de su nombre con cosas como, le voy a mencionar algunos: corrillos o chismes. Número 2, esquemas cuestionables para hacer dinero. Número 3, políticas peligrosas. Número 4, métodos no sanos y prácticas nada nobles para ganar atención personal. Es muy interesante, hermanos pastores, siervos que me escuchan. Nosotros, como siervos de Dios, debemos proteger el uso de nuestro nombre. Y usted podrá encontrar un sinnúmero de testimonios de pastores que hoy andan de boca en boca de todo el mundo. Bueno, Dios nos llama a que nosotros no permitamos estas cuestiones. El pastor o el ministro o el líder debe tomar en consideración el desarrollo de su vida física, mental y espiritual. En su vida física, por ejemplo, es deber de toda persona cuidar adecuadamente su cuerpo. ¿Qué opinan, pastores? El ministro debe predicar mientras su cuerpo físico esté funcionando propiamente. Él predicará bien y servirá bien solamente cuando su cuerpo funcione bien. ¿Es verdad o es mentira? Cuando el individuo ignora todas las bases físicas de la vida, hay una gran posibilidad de conseguir agotarse o sufrir un colapso antes de alcanzar la media edad. Por lo tanto, debe de adoptarse un tiempo definido de descanso y de recreo regularmente. Como experiencia personal, en muchos años
nuestras iglesias le daban al pastor un día de recreación con su familia, con sus hijos, y algunos los tomaban el lunes. Tú necesitas darle descanso a tu cuerpo. Por lo menos un día a la semana debe ser tomado como día de descanso del pastor. Este día o el tiempo designado de descanso debe ser exclusivamente de la familia pastoral. Por supuesto, debe entenderse que en el tiempo de emergencia el ministro debe de estar listo para servir, lógicamente, ¿verdad? El ministro o el pastor debe de planear un tiempo específico para vacaciones, que sea por lo menos de 2 semanas. Este tiempo el pastor y su familia se lo deben dedicar a él y a su familia. Dicho proyecto debe de planearse en armonía con la iglesia, que bien podría dividirse en 2 semanas diferentes, usando una cada 6 meses. Bueno, es muy importante como ministro del evangelio también pensar en nuestra área física y nuestra recreación, pastores. Hay pastores que se la dedican de lunes a domingo para la iglesia y descuidan a su familia, descuidan a sus hijos. Bendiciones. Siguiendo con lo mismo, hablando acerca del ministro, el pastor, que debe tomar en consideración el desarrollo de su vida física, mental y espiritual, tomamos como referencia el aspecto número 1, la vida física, que es muy interesante, hermanos pastores. Vamos a ver la vida mental. Número 2. Es un deber y una obligación esencial de que cada pastor, ministro, cultive su mente, aplicándola al estudio. Un hombre de Dios dijo: los hombres más santos han sido los más estudiosos. Juan Wesley, en las instrucciones dadas a sus ministros, insistía en que leyeran los libros más útiles, y esto regular y constantemente. Cada ministro, cada pastor, cada líder debe de contar con un lugar de estudio bien iluminado y donde esté seguro de que habrá quietud y será completamente privado para sus horas de estudio. En el uso de libros, el ministro debe protegerse, administrarse y evitar así leer exclusivamente temas de un tipo de ministerios en particular que a él le sea apetente. Él debe esforzarse por poseer un razonamiento bien balanceado, así como su predicación. Esta clase de ministerio construirá iglesias cristianas y poderosas. Hay pastores que porque ya saben teología, ya saben homilética, ya saben hermenéutica, pues ya no estudian, ya no leen, ya no se preparan para predicar, para enseñar a la iglesia. Y después decimos, Dios me habló. Pero si no leíste la Biblia, no leíste la palabra, no tuviste un tiempo de vida espiritual. Bendiciones. Siguiendo con la temática acerca de, fíjense que estamos hablando acerca de la relación del ministro consigo mismo, para que no se les olvide. Hemos estado hablando que el ministro como persona debe tener paz con Dios como su creador. El ministro debe tener una fe absoluta y confianza plena en su creador. El ministro debe tener confianza en sí mismo.
También estamos hablando de que el ministro o el pastor debe proteger el uso de su nombre. Y estamos terminando en esta primera fase acerca de esto. El ministro debe tomar en consideración el desarrollo de su vida física, mental y espiritual. Ya hablamos acerca de la vida física, que es muy importante planear, tomarte, ¿qué diremos? Una semana o 2 veces al año, una semana para estar con la familia y tomar un receso. También hablamos de la vida mental, que también seamos estudiosos, no dependamos, qué bueno que tuviste la oportunidad de estudiar teología, de estudiar licenciatura, maestría, pero doctorado, pero es importante estudiar. Hoy tenemos la gran virtud, la gran bendición, la gran maravilla de tener las redes, hermanos que comparten libros y todo, pero hay que estudiarlos. Y terminamos esta primera fase hablando también de la vida espiritual. Este paquete que el ministro debe tomar en consideración en el desarrollo de su vida física, su vida mental y su vida espiritual, lo desarrollamos en estas 3 áreas, que es la vida física, la vida mental y también la espiritual. Ahora, es deber supremo de cada ministro, de cada pastor, poseer el mejor aspecto en el desarrollo de su propia vida espiritual. Ningún pastor, ministro, jamás podrá guiar a su congregación, escuche bien, a alturas sublimes en el crecimiento espiritual y en el crecimiento de la gracia que el ministro, el pastor mismo, no haya alcanzado. Hoy los hermanos ayunan más que el pastor. Líderes que oran más que el pastor. Bueno, eso quiero pensar yo. Al menos yo sé que hay pastores ministros que preparan con conciencia sus vidas espirituales. Yo recuerdo hace 30 años atrás, cuando a los hermanos se les decía, te toca predicar el martes o el culto de fulano. Ese día ese hermano ayunaba, lloraba y leía la Biblia y decía, no me estoy ayunando y llorando porque voy a predicar. No importa qué tan digna sea la causa, el ministro jamás debe permitirse a sí mismo embarazarse en otras cosas que descuide su bienestar espiritual. Suficiente tiempo debe apartarse para las devociones personales, meditación, oración y consagración. Bendiciones. Hablar de la relación del pastor consigo mismo. El antiguo dicho tiene razón. Si no te cuidas, nadie más lo va a hacer por ti. Hay cosas que usted puede hacer para prepararse respecto a todo lo que trae el ministerio. Número 1, sea usted mismo. Puede que las expectativas de la iglesia sean tan elevadas como las que usted tiene sobre sí mismo. Las expectativas generales que observamos en los obreros ministeriales pueden ser, número 1, ser incansables. Número 2, superar cualquier ofensa. Número 3, ser excelentes en cualquier tarea. Número 4, ser emocionalmente autosuficientes. Número 5, estar libres de necesidades materiales. Número 6, ser espiritualmente perfectos. Dios envió un Mesías al mundo y usted no es el segundo. Pablo nos dio un consejo importante en Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más apto concepto de sí que el que debe tener,
sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Sea usted mismo, amado pastor. Número 2, tome precauciones contra el agotamiento. El agotamiento viene como resultado de trabajar muchas horas, lidiando con numerosas presiones, tratando de alcanzar demasiadas expectativas, lo que resulta en fatiga física, mental, emocional y espiritual. Si el agotamiento no es atendido, un pastor puede desarrollar serios problemas físicos y finalmente abandonar el ministerio. Usted no me dejará engañar, amado siervo, que hoy hay una fila de ministros que están renunciando al pastorado. El profeta Elías, en Primera de Reyes, capítulo 19, él ha dado a un total de 850 profetas de Baal y Acera en el Monte Carmelo. Entonces oró hasta que Dios cortó una sequía de alcance nacional. Antes de alcanzar la montaña, ante la tormenta que se avecinaba, la reina Jezabel dio a conocer una amenaza de muerte contra Elías por la derrota de sus falsos profetas. Elías huyó hacia el desierto hasta que ya no pudo correr más. Entonces le pidió a Dios que le guiara o que le quitara la vida. Más bien dicho, le pidió a Dios que le quitara la vida. Dios lo restauró al ponerlo a dormir, despertándole para comer y luego dándole más descanso. Aun cuando los asuntos son más complicados en relación al tiempo que tenemos, aquí para tratarlos hay algunas cosas que usted puede hacer para prevenir el agotamiento total. En la pasada exposición que estuve haciendo, yo recomendaba tomar vacaciones. En Génesis, Dios creó un día de descanso cada 7 días para que los hermanos y los humanos puedan renovarse. Como los domingos son los días más demandantes para un pastor, es importante encontrar un tiempo de descanso en un día de la semana. Este es un día de descanso donde se libera de las cargas y hace cosas que lo renuevan. Ejercicio, reír a carcajada, descansar, lo que sea que le dé fuerzas para los 7 días venideros. Use todo el tiempo de vacaciones que se le otorga. Usted y su familia necesitan estar lejos de las presiones de la iglesia. Cuando no toma vacaciones, no solo se priva usted mismo de relajarse, sino que también priva a su familia de un cambio de ritmo y a su iglesia que necesita a un pastor renovado. Número 2, aprenda a delegar. Moisés tuvo que aprender de su suegro Jetro la importancia de permitir a otras personas asumir algunas responsabilidades. Algunas veces nuestras falsas expectativas personales nos limitan de facilitar ministerios a otros, como que todo lo queremos hacer nosotros mismos. Número 3, pase un tiempo a solas con Dios. Aun cuando Jesús invirtió la mayoría de su energía ayudando a la gente,
muy a menudo se apartó incluso de sus discípulos para pasar un tiempo en oración con el Padre. Jesús volvía al ministerio renovado. Varios pastores están tomando un día al mes para apartarse y orar. Algunas iglesias han reconocido la importancia de conceder un año sabático a su pastor como forma de renovación espiritual, física y emocionalmente. Busque apoyo. Un grupo de pastores cercanos pueden ayudarle a lidiar con las presiones y frustraciones del ministerio antes de que se vuelvan abrumadores. Este grupo, fíjense, es tan importante para muchos de nosotros. Esta instrucción teológica, aunque tiene que ver con consejería pastoral, ayuda de consejo bíblico, pero de alguna manera más personal, usted puede hablarle a un colega de otro país y intercambiar ideas, pensamientos, ir a una alianza pastoral, convivir con los pastores, buscar ayuda. Es muy interesante esto. Seguimos adelante. Quiero terminar, perdóneme porque hubo un pequeño detalle en la subida del audio. En vez de subir audio, subí letras. Perdóneme. Aquí vienen las dos preguntas para dialogar en grupos, en personas, en equipos, donde esté, en tu ciudad, donde usted esté. Pregunta número 1. ¿Cómo podemos identificar algunas de las expectativas no realistas que ponemos sobre nosotros mismos? Número 2. ¿Qué está haciendo o planeando hacer para protegerse del agotamiento ministerial? Esas son las dos preguntas. Vamos a dialogar. Hay puerta abierta para el intercambio de opiniones, de comentarios, de pláticas. Vamos a enriquecernos, hermanos pastores. Si es posible, las cosas mejores, las cosas buenas, y dejemos las cosas tristes. Claro, son ejemplos también, pero vamos a enriquecer a cada ministerio. Un abrazo a todos y que mi Dios me los bendiga grande y poderosamente. Seguimos en esta hermosa tarde aquí en Tamaulipas y quiero seguir compartiendo sobre este tema que vamos a estar hablando, sobre la ética ministerial. Ya hemos hecho algunos aportes importantes. Vamos a ver ahora la relación del ministro o del pastor con la iglesia. En la primera fase estuvimos hablando sobre la relación del ministro o del pastor consigo mismo. Ahora vamos a entrar a la relación del ministro o pastor con la iglesia. Escuche y espero que sea bendecido ahí donde usted esté en este momento. El pastor debe creer que su iglesia es bíblica y que posee la doctrina verdadera. Además, estar dispuesto a cumplir con todos los requerimientos de ella. Los requisitos de la iglesia, cuando son obedecidos, nos traerán al apego de la línea de la buena ética. La Biblia declara que todos deben arrepentirse, apegarse a hacer lo justo y correcto, y que como individuos debemos amar a nuestros semejantes como a nosotros mismos y hacer a otros como nosotros esperamos que ellos hagan con nosotros. Cuando el pastor, ministro, líder hace estas cosas, su conducta se estará pegando a los principios de la buena ética. Porque en las referencias bíblicas arriba mencionadas, descansa el secreto de la verdadera ética ministerial. Porque cuando uno ama a sus semejantes, igual que a sí mismo,
y hace a otros como él quiere que hagan con él, entonces él hará bien, y esto en realidad es verdadera ética. La razón por la que la verdadera ética es violada es porque no hay amor suficiente y cuidado por otros. Ya lo declara el apóstol Pablo en Gálatas 5:14, cuando él declara: porque toda la ley en aquesta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La relación del pastor e iglesia debe observarse en el nivel más elevado. El ministro debe probarse a sí mismo que es un líder pastor y no un dictador. El pastor, ministro, líder debe inspirar respeto sin tener necesidad de demandarlo, así como inspirar confianza en su lealtad por la iglesia en todo tiempo y en toda circunstancia. El pastor cristiano o ministro líder no está actuando por encima de una tarea de 1000 empresas. Sin embargo, debe cuidarse de no llegar a ser el hazmelotodo. En torno de su pastorado, si permite ser sobrecargado con pequeñeces, entonces su trabajo y verdadero llamamiento sufrirá las consecuencias, y esto debe evitarse como sigue. Voy a compartir por lo menos 5 aspectos con respecto a este punto. El pastor líder debe guardarse de llegar a ser el, vamos a llamarle, el taxista oficial de la iglesia, cuando posea carro o no, o de ser un niño errante y arrimado. Número 2, hasta donde sea posible, el pastor, el líder, debe nombrar miembros competentes en comités y en posiciones de liderazgo en la iglesia para que él pueda dedicarse más completamente a la oración y al ministerio de la palabra. Número 3, el pastor, el líder, jamás debe permitir que la mayor parte de su tiempo sea usurpado por pocos miembros que parecen no realizar que esperando del ministro ser pastor que todo el rebaño. Número 4, es deber del ministro, el pastor o líder, ver que la iglesia esté perfectamente bien informada del tiempo y lugar cuando hay un propuesto cambio que envuelva alguna transacción financiera mayor o cualquier otro asunto que se requiera el consentimiento mutuo de la congregación, que sea presentado y que se le dé el tiempo necesario para una total y libre discusión. Número 5, el ministro que convenga manejar personalmente las finanzas de la iglesia, escuche bien, y realmente es muy interesante este punto, se está poniendo en una posición donde habrá crítica y constantes amarguras. ¿Qué queremos decir con esto? Es un buen consejo, atinado, que como pastores no manejemos el dinero de la iglesia. Un punto de vista, es un punto de vista por ética. Por eso dejamos en las finanzas liderazgos con criterio, con madurez, responsables y sobre todo fieles. Así que en este asunto trabajamos nosotros y nos ayudamos como ministros del evangelio.
Estamos conversando con amigos ministros de esta institución teológica o instrucción teológica. Estamos compartiendo uno de los temas que debe de ser muy importante en la vida de la iglesia y la vida pastoral, como lo es la ética ministerial. Y estamos hablando sobre el pastor y su relación con la iglesia. La mayoría de los pastores adquieren mucho de su identidad personal, de su rol como pastores. Este es un llamado de Dios y ellos han respondido con obediencia. Hay una gran realización en llegar a estar involucrados personalmente en las vidas de las personas, verlos crecer y madurar en Cristo. El trabajo pastoral puede tener consecuencias eternas para el rebaño. Usted llega a estar muy cerca de la gente al caminar con ellos en medio de crisis y tiempos de regocijo. La vida pastoral debe lidiar también con presiones congregacionales y aquí mencionaremos algunas de ellas. Número 1. Las expectativas no realistas. Las personas pueden sentir que sus problemas e intereses o proyectos deberían ser el objetivo primario del pastor. En ocasiones, un pastor puede sentir como que tiene 50 o 100 jefes, dependiendo del número de personas en la iglesia. Y cada uno tratando de decirle lo que debe de hacer. Si todas estas expectativas fueran puestas en una lista, no habría suficientes horas en una semana para que una persona las pueda realizar. Número 2. La necesidad de ser bueno en todo. Aun cuando a todos los cristianos, pastores, líderes incluidos, se les han concedido dones espirituales, ninguno ha recibido todos los dones. Los dones concedidos nos permiten sentirnos muy a gusto trabajando en aquellas áreas relacionadas con nuestras fortalezas. Pero, ¿qué hacer respecto a aquellas responsabilidades para las que no tenemos dones y nos entusiasman poco? Un pastor expresó que se sentía con los dones para predicar y enseñar. En cambio, la administración era su reto. Él pensó que si se organizaba mejor y leía unos cuantos libros más, le empezaría a gustar. Finalmente llegó a la conclusión que podría llegar a ser administrador promedio, pero jamás un gran administrador. Número 3. Cuando algo sale mal en la iglesia, el pastor es el primero en ser acusado. La mayoría de los pastores pueden asumir sin problema la responsabilidad por aquello que realmente les concierne. En cambio, es difícil sentir las flechas de ardor de la crítica cuando los pastores saben que son responsables o tienen poco control sobre la situación. Sus palabras pueden ser citadas erróneamente, pueden ser malinterpretadas y malentendidas por los miembros de la congregación. Algunas veces los ataques son directos y frontales. Otras veces son ataques indirectos y sutiles por medio de rumores e insinuaciones. Todos los ataques injustos son dolorosos.
Seguimos hablando acerca de este tema de la ética ministerial y estamos en la fase el pastor y su relación con la iglesia. La inseguridad del trabajo, hablamos de las expectativas no realistas como número 1, la necesidad de ser bueno en todo, número 2, y el temor que sobre él recae toda responsabilidad, número 3. Ahora vamos a ver la número 4, la inseguridad del trabajo. Los pastores sirven al placer de aquellos que son servidos. Aquellos que son su apoyo más fuerte pueden volverse contra usted respecto a una situación difícil o diferencia de opinión. Cuando los conflictos se desarrollan en una iglesia local, generalmente es más fácil para el liderazgo sugerir la contratación de un nuevo pastor, en vez de pedirle a los miembros descontentos de la iglesia que se vayan. Ser forzado a dejar una iglesia afecta el currículum y se torna difícil vivir con ello. Aún la sola amenaza de dificultad en una iglesia local puede crear un sentido de inseguridad y ansiedad en el pastor y su familia. En el sentido del pastor y su relación con la iglesia, punto número 5, ¿qué pasa cuando una familia se va de la iglesia? Pocos de nosotros podemos manejar adecuadamente el rechazo. Cuando una persona o familia deja la iglesia por algo menos que una buena razón, los pastores tienden a tomar eso muy personal. ¿Fallamos en brindarle suficiente atención? Seguro que no les gustó la predicación. Tal vez nuestros programas no se ajustaron a sus necesidades familiares. Es difícil ser objetivo cuando usted ha dado su tiempo y energía para ministrarles. La verdad es que la gente cambia de iglesia por varias razones que no tienen nada que ver con el pastor. Por el contrario, puede que usted haya sido la razón por la que ellos se han quedado tanto tiempo en la congregación. No obstante, esto puede dejar a un pastor herido y confundido, especialmente si la familia no expresa una razón para el cambio. Y para terminar esta segunda fase por el día de hoy, para terminar esta segunda fase, mañana seguimos adelante. Esperamos que más tarde ustedes puedan compartir sus opiniones, enriquecer este tema sobre ética ministerial. Yo puedo aprender más también escuchándoles a ustedes. Hay unos aspectos en la discusión de este punto. Si estuviéramos juntos haríamos grupos pequeños, pero estamos a distancia de ciudades y de otros países. Pero vamos a contribuir a estas dos preguntas que voy a realizar aquí en esta instrucción teológica. Pregunta número 1. ¿Qué puede hacer un pastor para enfrentar cada una de esas presiones en la iglesia? Número 2. ¿Cómo respondería personalmente a presiones que parecen ser injustas o actos de mala fe? Mis amados, la puerta está abierta para intercambiar ideas, opiniones, pensamientos, enriquecer esta materia sobre la ética pastoral. Su hermano y amigo Daniel Betanzo Fuentes, pastor, evangelista y conferencista de la Iglesia de Dios en México, Evangelio Completo. Que mi Dios me los bendiga. Ánimo, pastores, y adelante con Cristo Jesús. Que el Señor los bendiga grande y poderosamente. Muy buenos días, amados compañeros y siervos del Señor. El Señor nos ha llamado a la mies. Nos ha llamado, nos ha escogido para servirle.
Y bueno, pues agradezco a Dios la puerta, la oportunidad que nuestro hermano me ha permitido para esta semana poder exponer el tema de ética ministerial. Yo aprendo compartiendo y aprendo recibiendo también. Hemos estado analizando algunos aspectos importantes que tienen que ver con la ética ministerial. Si ustedes recuerdan, en las exposiciones que hemos estado haciendo, estuvimos hablando en la primera fase de la relación del ministro consigo mismo. Estuvimos hablando de que el ministro, el pastor, el líder, como persona, debe tener paz con Dios como su creador. Estuvimos hablando que el ministro, el pastor, debe tener una fe absoluta y confianza plena en su creador. Estuvimos hablando también sobre el ministro, que el ministro debe de tener confianza en sí mismo. Y en esa primera fase que estuvimos hablando sobre estos puntos interesantes acerca que el ministro o el pastor, el líder, debe proteger el uso de su nombre. Es muy importante eso. Y bueno, al hablar de eso, también estuvimos mencionando que el ministro o el pastor debe tomar en consideración el desarrollo de su vida física, mental y espiritual. Eso lo estuvimos viendo en la primera fase. Su vida física, su vida mental y su vida espiritual. Entonces, esto es lo que estuvimos analizando y compartiendo en esta primera fase. Retomando una vez más el punto de la ética ministerial, en la segunda fase estuvimos haciendo énfasis sobre la relación del pastor con la iglesia. Estuvimos viendo que el pastor debe guardarse de llegar a ser el mandadero de la iglesia en ciertas formas, en ciertas palabras. Hasta donde sea posible, el pastor deberá nombrar miembros competentes para que puedan dedicarse a trabajar, y mientras el pastor enfocarse en lo que realmente ha sido llamado, perfeccionar a los santos para el ministerio en la oración, en el estudio de la Biblia. Estuvimos hablando de que el pastor jamás debe permitir que la mayor parte de su tiempo sea usurpado por pocos miembros. Entonces estuvimos hablando que el ministro convenga manejar personalmente. Es interesante, pero que nosotros los pastores estemos alejaditos del dinero de la iglesia. Eso va a traer sanidad a la misma congregación, porque como este es un programa de instrucción teológica, hay muchos pastores que de alguna manera han sido reprobados porque han abusado de esa confianza que la congregación nos da y prácticamente son dueños de las finanzas de la iglesia. Nosotros los pastores debemos de estar alejaditos. Sí, debemos de contribuir, aprobar, pero sin tocar el dinero. Para eso hay un comité en cada congregación que se encargan de las finanzas. Ahora,
Vamos a entrar a la tercera fase de este tema sobre la ética ministerial. Les doy la bienvenida. Gracias por estar aquí. Soy el pastor Daniel Betanzo Fuentes, evangelista y conferencista en la Iglesia de Dios, Evangelio Completo, por 35 años, por la gracia del Señor, sirviéndole al Señor. Aquí estamos en Ciudad Madero, Tamaulipas, México. Y bueno, vamos a iniciar con esta tercera fase y le quiero hacer mención sobre, en esta tercera fase vamos a estar hablando acerca de la relación del ministro con su iglesia en general. El ministro debe creer por necesidad en la organización general de su iglesia y que esa organización general es necesaria para la promoción del reino de los cielos en la tierra. Entonces, si él cree en la organización general, debe de alguna manera, por necesidad, creer en el liderazgo de oficiales generales. Porque una organización debe de tener oficiales. San Pablo, en relación a esto, dijo él, allá en Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 5. Porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ahora, el mismo apóstol Pablo, haciendo esta referencia, decía, sin otra cosa además, lo que sobre mí se agolpa cada día, la solicitud de todas las iglesias. Segunda de Corintios 11:28. Y allá en Hebreos capítulo 13, en su verso 7 y su verso 17, el apóstol que se cree que es el escritor de este libro de Hebreos, algunos dicen que no, otros dicen que sí, bueno, creemos que fue Pablo. Él dice, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, la fe de los cuales imitad, considerando cuál haya sido el éxito y de su conducta. Luego el 17 dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como aquellos que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto nos es útil. Este versículo o estos versículos de las Sagradas Escrituras prueban desde el punto de vista bíblico el endoso a la organización general. Entonces, es importante que nosotros podamos creer que hay una necesidad organizacional en nuestra iglesia. En segundo lugar, el ministro o el pastor debe de ser leal a su iglesia y estar dispuesto a promover el programa total de ella. Porque si su iglesia local está en lo correcto, entonces todas las otras iglesias están en lo correcto, si creen y hacen las mismas cosas. En esta consideración, hablando sobre la ética ministerial,
Y haciendo mención en esta tercera fase, la relación del ministro con su iglesia en general, unidad simplemente significa fuerza. Y la fuerza es el instrumento que necesitamos para realizar estas cosas. Si usted ve, el apóstol Pablo allá en 1 de Timoteo, capítulo 3 al 15, pero antes de eso, San Pablo permitió que su lealtad fuera conocida. Qué lindo, ¿no? El apóstol Pablo permitió que su lealtad fuera conocida en la iglesia en general cuando dijo: sin otras cosas, además, lo que sobre mí se agolpa cada día, la solicitud de todas las iglesias. Segunda de Corintios 11:28. He despojado las otras iglesias, recibiendo salario para ministraros a vosotros. En otra versión de la segunda de Corintios 11:28. Estas escrituras prueban que no solamente se interesaba acerca de una iglesia, pero se preocupaba por todas las iglesias locales que constituían la iglesia entera. San Pablo también hizo saber a uno de sus pastores locales que él tenía un vivo interés por su conducta. Y si no fuere tan presto para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Primera de Timoteo 3:15. Ahora, el pastor o el ministro debe brindar respeto a los ancianos. Muy interesante. Dice Pablo: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos de doblada honra, mayormente a los que trabajan y predican y enseñan. Primera de Timoteo 5:17. A menos que el pastor tenga verdadero respeto para los oficiales generales, la iglesia no tiene esperanza de progresar e inspirar respeto como organización divina. El pastor hará bien en recordar que representa en la mente del pueblo a la iglesia en su totalidad. El mero hecho de que voluntariamente entró en un contrato o convenio con la iglesia que le comisionó, le liga a un curso de conducta y disciplina que viene a ser obligatoria a él para retener en el púlpito y fuera de él la doctrina, disciplina y principios de la iglesia. A pesar del hecho de que sus convicciones personales no siempre estarán en armonía perfecta con la iglesia en cuestiones pequeñas de principio, de doctrina, ningún ministro tiene el derecho, dado por Dios o de otra manera, de proyectar sus puntos de vista personales, tomando ventaja del púlpito y el nombre de la libertad cristiana o libertad en el púlpito. Imprudentemente consentir y hacer críticas nocivas o hacer declaraciones difamantes
de su propia iglesia. Este tipo de conducta y acción tienden a crear suspicacia de la iglesia y rebajar su dignidad en la mente de otros ministros, los laicos y aquellos que están fuera de la membresía de la iglesia. Si aun cuando el pastor encuentra imposible el armonizar sus convicciones personales con la doctrina, disciplina y principios de la iglesia, la ética y proceder cristiano es informar a aquellos a quienes él tiene que dar cuenta y con toda atención renunciar del ministerio y de la fraternidad de la iglesia. Esto puede hacerse sin mucha confusión, simplemente con entregar todos los papeles, registros y títulos de propiedad que puedan retener en virtud de su conexión con la iglesia. Ciertamente la iglesia tiene el derecho de esperar que sus ministros guarden sus votos y ejecuten sus promesas o terminar sus malas relaciones en la manera prevista por la mayoría de las iglesias. Debe entenderse, hermanos, que la crítica constructiva es cosa saludable y debe ser el derecho innegable de cada ministro cuando ésta es presentada en el espíritu correcto y en el propio lugar y tiempo. ¿Qué es importante? Cada uno de nosotros como pastores, pues nos debemos a una asociación. Y esa asociación espera ética, espera respeto, espera armonía. Y cuando no estamos de acuerdo, porque no está en nuestros intereses, pues lo menos que podemos hacer es entregar, renunciar y buscarse una asociación que se apegue a mis convicciones. Cuando nosotros fuimos llamados al ministerio, nosotros llegamos al ministerio por amor a la obra, sin pensar en un salario, sin pensar en los diezmos, sin pensar en ofrendas. Pero con el tiempo las cosas fueron cambiando. Hoy hay demandas hacia las asociaciones religiosas por los años que estuvieron en servicio. Y eso es triste, porque mi familia vive de la iglesia. Claro, el Señor es mi proveedor, pero mi familia vive de la iglesia, de mis diezmos, los diezmos que Dios nos bendice. Mis hijos estudian en la escuela por los bendiciones que mi congregación da. Yo vivo en una casa, bueno, algunos tenemos casas pastorales, otros ya tienen casas propias, pero los que vivimos en casas pastorales, la iglesia nos paga la luz, el agua, y entonces, imagínense yo hablar de mi denominación porque mi iglesia me está bendiciendo. Si yo no estoy de acuerdo, pues éticamente yo puedo decir, ¿saben qué? No me gusta, renuncio, me voy a otra organización que estén de acuerdo con mis convicciones personales. ¿No cree usted? Bueno, aquí terminamos la tercera fase. Pero en Dios, que siga Dios bendiciendo su vida. Agradezco a Dios sus comentarios, sus participaciones. Son muy importantes y nos enriquecen a todos los ministros. Ánimo, pastor. Usted que está ahí, usted que está pasando alguna situación difícil, yo le animo. Usted ha sido llamado por el Señor para seguir sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, y cuando el príncipe de los pastores venga, nos va a dar su recompensa. Un abrazo, que el Señor nos bendiga grande y poderosamente. Volvemos más después, hay puerta abierta para compartir, para exponer, para si está de acuerdo o no está de acuerdo, somos bendecidos. Un abrazo, amén. Es un placer y una gran emoción poder seguir compartiendo con mis amados amigos y hermanos pastores sobre este tema tan importante
que yo considero como es la ética ministerial. Y ahora vamos a entrar en un aspecto y la cuarta fase de esta charla ministerial, y voy a compartir acerca de la ética, pero también en el sentido de la relación del pastor con su cónyuge y familia, que es algo muy interesante también en la vida pastoral. Entonces vamos a estar entrando en este tema y esperando poder entenderlo para que cada uno de nuestros compañeros pastores lo podamos digerir y apreciar. Pocas personas en la iglesia van a checar con regularidad si está pasando tiempo con su familia, a menos que incluya a su familia en la agenda semanal. Hay suficientes demandas de parte de la iglesia para consumir todo su tiempo disponible. Si es posible dedicar tiempo tanto a su familia como al ministerio. Veamos algunos aspectos importantes con esto de la relación del pastor con su cónyuge y su familia. En primer lugar, dedique a su familia el tiempo necesario. Esto se torna en un desafío cuando los hijos están involucrados en las actividades escolares y si el cónyuge tiene su propio empleo. Programar un tiempo para la pareja y la familia debe de ser una prioridad. Anote esos tiempos en su agenda antes de que aparezcan otras demandas. Luego, si alguien quiere una cita durante ese tiempo, puede simplemente decir que ya está apartado o separado. En segundo lugar, cuide su matrimonio. Una pareja ministerial puede llegar a estar tan involucrada en hacer crecer la iglesia que su propia relación matrimonial puede ser afectada. Algunas veces los votos matrimoniales pueden estar en conflicto con los votos de la ordenación. En consecuencia, la pareja puede sentir como si el matrimonio fuera con la iglesia idealmente. El ministerio es un trabajo en equipo. Lo podemos entender. Lo ideal es que el ministerio es un trabajo en equipo. Entonces, aproveche las oportunidades para construir su relación al estar y trabajar juntos. Pero el matrimonio debería ser algo más que un equipo ministerial de etiqueta. Trate de encontrar un tiempo cuando pueda estar con su pareja, lejos de los hijos y de la iglesia, aun si eso significa a alguien para que cuide de los hijos. En tercer lugar, haga que sus hijos sientan que son importantes. Una de las ventajas de la agenda del pastor es la flexibilidad, porque en realidad es usted quien arma la agenda y puede planear por adelantado estar en esos partidos si son fanáticos del fútbol o de otras actividades escolares de sus hijos. No caiga en la trampa de decir que concede calidad de tiempo cuando la verdad es que no lo da. Los hijos necesitan cantidad de tiempo también. Una forma de hacer esto es dejar su trabajo en la oficina y no llevarlo a la casa. Asegúrese de que los tiempos de comidas sean momentos enfocados en la familia, sin interrupciones de llamada telefónica. Cuando mire hacia atrás, se va a dar cuenta de que sus hijos estuvieron en casa muy poco tiempo. No se deje atrapar
de tal manera por el trabajo de la iglesia que pierda las oportunidades de disfrutar cada momento de la vida de sus hijos. Estamos enfocados en esta hora sobre la relación del pastor con su cónyuge y familia. Y hemos estado mencionando algunos aspectos importantes, como la número 1, dedique a su familia el tiempo necesario. Número 2, cuide su matrimonio. Y número 3, haga que sus hijos sientan que son importantes. Número 4, muestre la ventaja de ser una familia pastoral. Es fácil pensar en los sacrificios del pastorado y dejar que su familia desarrolle una actitud negativa hacia la iglesia. ¿Por qué no mostrar los aspectos positivos de vivir en la casa pastoral? Los que vivimos en una casa pastoral. Puede que tengan la oportunidad de viajar para reuniones y campamentos o para estar con sus padres cuando celebran bodas, cuando quiera que aproveche para resaltar algún aspecto del ministerio. Déjele saber a sus hijos que esa es otra ventaja de ser parte de la familia pastoral. Permítale ver eso como un privilegio y no como un castigo. Y finalmente, número 5, no critique a la iglesia delante de sus hijos. Tenga cuidado de cómo usted y su cónyuge hablan acerca de la iglesia delante de los hijos. Ellos tienen la tendencia de escuchar lo que se dice y repetirlo en ocasiones inapropiadas. La forma en que usted enfrenta la crítica les muestra un modelo de cómo lidiar con el conflicto. Ken Ugge dice: cuando los hijos se dan cuenta de que algo está mal, por ejemplo, cuando la gente descontenta se va de la iglesia, hable acerca de eso en un nivel que ellos puedan entender y sin rencor o disgusto. A medida que nuestros hijos maduran, podrán mantener las cosas en perspectiva. Muy bien, hemos estado haciendo algunas observaciones muy interesantes con respecto a la relación del pastor con su cónyuge y familia. Pero que podamos entenderlo, hermano, la iglesia es importante, pero la familia es más importante. Muchas veces ganamos gente para Cristo, gente se convierte para Cristo y descuidamos el núcleo de la familia. Y como siempre hemos estado haciendo algunas preguntas en estos temas, voy a hacer algunas preguntas y vamos a opinar, y lo que usted piense es muy respetado. Estamos aquí para enriquecernos, respetando nuestros puntos de vista. Bienvenidos sean nuestros puntos de vista. Algunas preguntas que quisiera compartir para que en su momento la llevemos a compartir y a enriquecernos. Pregunta número 1. En su opinión, dentro del ministerio, ¿cuál es la causa principal del estrés en la familia pastoral? Pregunta número 2. ¿Cuál es el papel que su familia debe de jugar en la iglesia? Pregunta número 3. ¿Qué es lo que desea que su esposa haga en el ministerio? Pregunta número 4. ¿Debe ser su esposa una asistente sin sueldo? Número 5. ¿Qué pasa si su esposa no hace nada en la iglesia, excepto el asistir a los cultos? Y finalmente, ¿qué puede hacer para lograr que sus hijos tengan una actitud positiva hacia la iglesia? Es hora de opinar. Bienvenido todas las opiniones.
estamos aquí para aprender también. Yo aprendo escuchándoles a ustedes, recibiendo la información, y espero que este tema que tiene que ver con la ética ministerial nos sirva de ayuda en el ministerio el cual nosotros desempeñamos. Es un gozo, es una bendición poder ponerme un granito de arena en la vida de cada pastor, cada siervo de Dios que Dios los ha llamado. Es maravilloso este grupo. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Siguiendo con esta temática, amados pastores, es un gozo, es un deleite. Su amigo y hermano Daniel Betanzo Fuentes, pastor, evangelista, conferencista, radicado en Ciudad Madero, Tamaulipas, convertido al evangelio desde los 18 años de edad, sirviéndole al Señor hasta este día. Hemos vivido etapas muy lindas, muy dolorosas también, pero como dijo aquel siervo Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Quiero compartir ahora, en esta fase, número 5, el ministro y su relación con otros. Estamos hablando de la ética ministerial, ¿no es cierto? El ministro debe observar una actitud correcta y razonable hacia otros. De otra manera será imposible llevar bien con los demás o llevarse bien con los demás. Entonces, ¿cuál debe ser la actitud correcta hacia otros? Número 1, veamos su relación con otros ministros. En la epístola a los Romanos, capítulo 12, verso 10, leemos de la siguiente manera: amados los unos a los otros, con caridad fraternal, previniéndoos con honra los unos a los otros. El ministro, el pastor, el líder, debe observar esta actitud hacia los otros ministros, compañeros de trabajo. Así estará en lo correcto, prefiriendo a sus hermanos. La razón poderosa que causa que los ministros no se traten correctamente es porque ellos no se honran los unos a los otros como deben. La escritura referida, si es obedecida, es suficiente para corregir toda mala conducta hacia los ministros compañeros. Hace muchos años, visitando una iglesia amada, llegué a saludar a un pastor y el pastor X, le comento, ando buscando un pastor y él me dice, ¿de qué iglesia eres? Y yo le digo, soy de la iglesia de Dios, evangelio completo. Dice, ¿qué crees? Con los pastores de la iglesia de Dios no nos llevamos. Es doloroso poder entender esta situación. Yo sé que cada denominación tiene sus directrices, tiene sus ordenanzas, tiene sus reglas, tiene sus doctrinas. Pero hay una gran cosa muy importante, como lo expresa el Señor. Aquí tenemos que separar lo uno del otro. Somos compañeros de milicia. Todos estamos enfocados en ganar almas para el Señor, gente para Cristo, y al final Cristo se llevará una iglesia. Entonces, San Pablo exhorta: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Primera de Corintios 10:24. Si esta escritura se adjudica correctamente, ningún ministro tomaría ventaja maliciosa de su compañero ministro o trataría de tomar su iglesia. En vez de esto,
él trataría de ayudarle en lugar de mejorarse a sí mismo. San Pablo también dijo, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. Filipenses 2:4. Si esta escritura pudiera operar el milagro de controlar la vida de cada ministro, él nunca hablaría de otro, excepto cuando se expresara favorablemente del ministro en referencia. El pastor que asuma un pastorado después de otro ministro jamás debe cargarse a ningún lado, y mucho menos con aquellos que critican al expastor a quien le ha sucedido. Gran parte de la labor del ministro es cosechar donde otros han sembrado. No deben hacer cambios radicales en los métodos administrativos observados en la administración anterior. El ministro debe tener esto muy en mente, que la persona que habla y se ocupa con toda libertad de su predecesor, también tomará la misma libertad para presentar a su sucesor. Recuerde que alguien probablemente le criticará en la misma forma en el lugar de donde viene. Todo ministro saliente debe dar una sincera y magnífica introducción a su sucesor delante del pueblo a quien él sirvió. Romanos 12:10 dice, provinieos con honra a los unos a los otros. Qué maravilloso. Si así fuera, ¿verdad? Hay pastores que salen de una iglesia y reciben otra iglesia y a la semana regresan a la iglesia donde estuvieron y empiezan a visitar a todos los hermanos. Eso no es ético. Por el momento deberíamos de dejar que el pastor que acaba de llegar hiciera su trabajo. Y claro, después de algún tiempo, recibiendo una invitación del pastor, poder ir a visitar esa iglesia y saludar a los hermanos. Pero eso no sucede hoy. A veces el pastor se va a un evento, un congreso, una reunión, seminario pastoral, y muchos pastores aprovechan la ausencia del pastor amigo y van y visitan a los hermanos de la iglesia. Eso no es ético. Entonces, nosotros tenemos que entender cómo nosotros podemos prevenirnos en honra a los unos a los otros. Todo ministro que ha sido transferido a otro lugar debe vencer la tentación de visitar constantemente a los miembros del lugar de su pastorado anterior. Es muy recomendable, querido pastor. ¿Sí? Hay hermanos que hasta van por los diezmos donde ya no son pastores. Eso tampoco es ético, porque usted le está haciendo un daño a su colega que acaba de llegar. Lógicamente, la iglesia siempre tendrá un recuerdo del pastor que se va, y siempre van a estar mencionándolo, y siempre van a estar alabándolo, y siempre van a estar hablando bonito del pastor que se va, y lo hacen delante del pastor nuevo, y quizás para que uno se sienta mal, pero eso no es así. Cuando ésta se muda, debe llevarse todas sus pertenencias de una vez por todas. Y necesita conseguir suficiente gracia de Dios para que sus abrazos y estrechones de mano de despedida sean las más alegres posibles, pero una vez en el camino, no voltee hacia atrás. Permita a Dios que nos eduquemos al grado de no buscar faltas en nuestros compañeros de trabajo, sino más bien descubrir todas las cosas buenas y nobles en ellos, atendiendo el consejo de San Pablo.
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. Filipenses 4:8. En otras palabras, si el hermano ministro, pastor, ha hecho algunas cosas buenas, pues hablemos de estas cosas en vez de criticarlo. La admonición que se nos da en la palabra de Dios es que nos amemos los unos a los otros. La Biblia nos dice que en la verdadera caridad cubre multitud de faltas. Y sobre todo, tener entre vosotros ferviente caridad, porque la caridad cubrirá multitud de pecados. Primera de Pedro 4:8.